Bueno, vamos a continuar con este estudio que estamos ya por terminar de, de la segunda, de la primera epístola del apóstol San Pedro. Y el día de hoy vamos a continuar con la meditación que llevábamos sobre el capítulo 3, en específico los primeros 7 versículos. Y bueno, los voy a leer en nombre del Señor para tener contexto. Y dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, y vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid como ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y bueno, estamos en un pasaje que parte precisamente del contexto de la sección anterior, que habla precisamente de esta conciencia cristiana, de esta capacidad específica y pues realmente milagrosa que tiene el cristiano de conducirse según la voluntad de Dios y de hacer su voluntad a pesar de lo que viva o de la persona que sea en sí. Y el apóstol San Pedro nos pone aquí dos ejemplos. Una es la de los criados con sus amos, y la otra es el ejemplo de las esposas con sus esposos. Ahora, este aspecto debemos tenerlo en cuenta a propósito de una diferencia que hacíamos hace 8 días, que es la relación con Dios y la relación con el mundo. Y bueno, obviamente ninguno de los dos ejemplos de los que está hablando el apóstol San Pedro, ni el de los siervos ni el de las esposas, tiene que ver con la salvación. Es decir, no cambia en ninguno de los dos casos la relación de la mujer en este caso, o por ejemplo del siervo en la sección anterior, con nuestro Dios. No cambia, no hay modificación en su relación y en su destino eterno. Simplemente estamos hablando de un nivel de testimonio. Y bueno, hablábamos hace 8 días, hacíamos la comparación precisamente entre el diseño que hizo el Señor para el matrimonio en Génesis 1, de hecho también principios de Génesis 2, y bueno, la adaptación humana que vemos a partir del capítulo 3. Y que es una de las consecuencias que nuestro Dios habla que van a venir a propósito de la desobediencia de Adán y Eva. Bueno, pues el Señor dice muy claramente en Génesis 3 que el esposo se iba a enseñorear, que el hombre se iba a enseñorear de la mujer. El término correcto para entender esta situación es maldición. Ahora, no es una maldición de Dios hacia la mujer, es una maldición que cayó sobre la mujer a causa de su desobediencia. Es un simple resultado, es una simple consecuencia de la desobediencia a la ley de Dios. ¿Cuál es la consecuencia para el hombre? Bueno, el cansancio, la rebelión de la naturaleza, que por su culpa son malditas todas las bestias que existen, incluyendo la creación. Y en el caso de la mujer, bueno, precisamente esta sujeción, esta subyugación, muchas veces y en la mayoría de los casos involuntaria, al hombre.
Ya que hablamos de eso, ahora tenemos que tener en cuenta el contexto cultural. ¿Cuál es el contexto cultural del que nos está hablando el apóstol San Pedro? Número uno y muy importante, el apóstol San Pedro como judío y los judíos como parte del Medio Oriente antiguo tenían una, un trato bastante pudoroso al respecto de la mujer, extremadamente discreto y a través de esa discreción respeto por la mujer. Eso no lo instituyó el Señor, eso es un aspecto cultural de los pueblos en general del Medio Oriente. Ahora tenemos ese aspecto que, naturalmente, la palabra de Dios de alguna manera, si bien no lo establece, sí lo regula en la ley del Señor. Sí hay regulaciones en los 613 mandamientos a propósito de la mujer. Vienen varias leyes a propósito de cómo debía vestir, de cómo debía mantenerse en tanto, por ejemplo, los procesos de nacimiento, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios tampoco es muy exclusiva, específica, perdón, a propósito de la vida en sí cotidiana de la mujer. Ahora, esto es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque no nada más estamos hablando del contexto judío del que es el apóstol San Pedro, sino que tristemente también estamos hablando del contexto griego, del que muchos de los lectores, por no decir que la mayoría de los lectores del apóstol San Pedro estaban al tanto. Sí, como personas, como individuos, nacieron judíos, miembros de cierta o tal cultura, pero como personas del primer siglo después de Cristo, también invariablemente y de alguna manera indirecta e indirectamente, también estaban influenciados por el imperio heleno y por el imperio romano. ¿Cuáles eran las características de ambos pueblos, griego y romano, a propósito de las mujeres? Bueno, el griego era, digamos, por así decirlo, la secundarización de la mujer número uno, y en el romano, ¿cómo le podemos llamar? La objetivización, que es el término que se le utiliza actualmente, es decir, el hacer un objeto de la mujer. Bueno, ya que tenemos esos aspectos, no nos sorprende que el apóstol San Pedro nos hable de esta manera a propósito de las mujeres. ¿Por qué? Porque en un contexto heleno en el que la mujer, incluso la mujer a sí misma, se veía como un objeto, tristemente, la evidencia histórica como reacción, de hecho, de los pueblos del Medio Oriente a propósito de los griegos y los romanos, era que las mujeres se veían a sí mismas como objetos, se veían a sí mismas como simplemente medios de atracción, y reflexionaban los filósofos antiguos que la mujer se sentía a sí misma como valor en razón a su cuerpo. Bueno, ya que tenemos eso en contexto, ¿cómo debe vivir la mujer cristiana? Número uno, la mujer cristiana que está casada no vive para sí misma, no vive en libertinaje, que es el término que utiliza el apóstol mismo en el versículo 16, no como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y esto es muy importante, porque así como el Señor estableció los gobiernos humanos y las figuras de autoridad humanas, como los papás, los jefes, los reyes, para enseñarnos a que no vivimos para nosotros mismos y no vivimos para satisfacer nuestros deseos personales, en el aspecto particular de la mujer casada,
la sujeción a su marido era el recordatorio de que una mujer casada no vive para satisfacerse a sí misma, no vive para gozar, para usar su libertad en pretexto de. ¿Cómo se reflejaba este libertinaje? ¿Cómo se reflejaba este vivir para sí mismo del que hablábamos hace 8 y 15 días, que es de hecho la característica de la naturaleza humana, vivir para nosotros mismos? Pues como os venía yo diciendo del contexto cultural, a través de lo que el apóstol San Pedro en nuestra traducción habla de atavío externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Fíjense bien qué triste es que una mujer tenga como objetivo satisfacerse a sí misma y que la única manera en la que encuentre plenitud sea a través de adornándose, como si tratando de esconder lo que es en sí. Es muy chistoso ver en la cultura moderna cómo habla de no, el término más específico hoy en día es no sexualizar a la mujer. Habla de no objetivizar a la mujer, es decir, no verla como un objeto. Y sin embargo, enfatizan que la libertad externa en cuanto a adornos, en cuanto a, ¿cómo le podemos llamar? En cuanto a atuendos, en cuanto a manera de vivir, es lo que la hace una mujer digna. Pues yo realmente viéndolo desde afuera, desde el punto de vista filosófico, esa es otra versión que como los que la mayoría de intérpretes de este pasaje dicen que una mujer es mujer cuando se viste sin maquillaje, con cabello largo y faldas hasta el suelo. O en su versión islámica, con una burka. Y si la mujer no lleva burka, si la mujer no tiene cabello largo, si la mujer lleva maquillaje, entonces no es mujer, es una mujerzuela, por así decirlo. Bueno, en nuestros tiempos, en los tiempos antiguos, mujerzuela era la palabra peyorativa, ¿no? Así se ofendía a la mujer, así se denigraba a la mujer, ¿no? Mujerzuela. ¿Cómo se le denigra hoy en día? Mojigata. ¿Qué otros términos podemos? Apretada, mustia. Porque si no se viste, o bueno, en nuestra versión moderna, se desviste y se exhibe a sí misma como si su único valor es su cuerpo, entonces no es mujer. O es un intento de mujer que le hace falta liberarse. A todo esto que estoy hablando es a lo que el Señor se refirió con que el hombre se iba a enseñorear de ella. ¿Cuál es el punto del apóstol San Pedro aquí? Bueno, estamos hablando de testimonio. Y dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Específicamente aquí se refiere, muy particular en este versículo se refiere a que, al igual que en la mayoría de las iglesias modernas, las iglesias del primer siglo, las iglesias de las que fue pastor el apóstol San Pedro, eran iglesias de mujeres. Porque la palabra de Dios nos ha enseñado y nos seguirá enseñando que el Evangelio siempre ha llegado primero y siempre ha sido preservado primero en la mujer. No nada más la primer promesa llegó a través de una mujer, sino que también la salvación y el Evangelio encarnado llegó a través de una mujer. Y el Evangelio en su versión más pura, que fue el de la resurrección, llegó a través de mujeres. Esto que bíblicamente sucedió, históricamente sucedió a través de las mujeres,
En la vida de la iglesia desde el primer siglo y hasta nuestro tiempo sigue pasando igual porque las mujeres son el corazón y el sustento de la iglesia. ¿Cuál era el punto del versículo 1? Que las esposas eran las que primero se convertían. Y el apóstol San Pablo, en lugar de exhortar a las mujeres a que siendo ahora ellas del linaje de real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, se rebelaran contra sus esposos y los ningunearan, que en lugar, así como el siervo, que sabiéndose un sacerdote real, ninguneara a su jefe, cuanto más razón, tanto siervo como mujer, como nuestro Señor Jesús, lo primero que iban a hacer era someterse, como lo hizo el Señor Jesús. ¿Para qué? Para la salvación de los que creerían a través de su testimonio. Aquí no estamos hablando de interpretaciones sexistas, porque eso sale de la ignorancia del intérprete. Versículo número 1, ¿a qué se está refiriendo? Lo mismo que debía pasar con un siervo que se sabía heredero del reino y sin embargo tomaba su lugar de siervo para la salvación de los suyos, tanto de su amo como de sus compañeros, la mujer tomaba su lugar de esposa, no que ella le tocara el segundo lugar, tomaba el lugar humilde para salvación de su esposo y obviamente de su familia. Y eso es el ejemplo humano que el Señor Jesús nos puso para nosotros, que por cierto vean cómo muy a propósito está en medio de los dos ejemplos de los que nos está hablando el apóstol San Pedro. Aquí no estamos hablando necesariamente de la salvación en sí, de estas acciones que Jesús hizo para específicamente salvarnos. Estamos hablando de cosas que Jesús hizo como testimonio para que si acaso por ese testimonio los que lo golpearon, los que lo castigaron, creyeran por lo menos a través de su testimonio. Vean cómo el Señor Jesús, que sufre en el versículo 21 hasta el 24, no es necesariamente, por así decirlo, el Salvador del mundo. Es nuestro hermano, es nuestro amigo Jesús, que vivió como verdadero hombre y que en esa humanidad puso el mejor de los ejemplos para la salvación de cuantos más pudieran. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús y qué ejemplo nos pone? El ejemplo de la humildad. Ahora, fíjense bien, cuando nosotros hablamos de la humildad, cuando nosotros nos aproximamos a este término que se llama sujeción, en el término cristiano, fíjense bien, no debemos confundirlo con la sujeción islámica. A mí me da mucha risa que los cristianos siempre son muy antimusulmán y muchos cristianos hablan de que el anticristo y que no sé qué tanto de los musulmanes, pero interpretan las escrituras como si nuestro Dios fuera Allah. Y quieren ver en las palabras de nuestro Dios, el Dios de los hebreos, el corazón de Allah. La sujeción de la que habla el apóstol San Pablo aquí no es la misma sujeción del Islam de un esclavo a su esclavizador. ¿Cuál es la diferencia y qué diferencia debemos hacer nosotros entre la sujeción cristiana y la sujeción islámica, porque es el ejemplo que estoy utilizando ahorita? En la sujeción cristiana, tanto del siervo hacia su amo como de la mujer a su esposo y de los hijos a sus padres, es completamente distinto el valor que la vocación. Es completamente distinta la dignidad, la completamente distinta la dignidad
de la persona, del rol del individuo. Para los cristianos, a diferencia del Islam, ser el que se sujeta o ser al que se sujetan no significa que hay mayor dignidad, que hay mayor valor, que hay mayor importancia, dependiendo de en qué posición se está. La palabra de Dios nos enseña que no porque el hombre sea la cabeza del hogar y la mujer sea su corona, significa en ningún momento y de ninguna manera que la mujer vale menos que el hombre. Y bien en claro nos lo dejó la Escritura, reservando, nuevamente digo, el anuncio del Evangelio no a los profetas. Sí, claro, la Escritura está escrita por hombres. Claro, la inmensa mayoría de la palabra está escrita por hombres, pero el Evangelio en sus versiones más puras, como muchas veces pasa en nuestras congregaciones, vino a través de la mujer. Qué curioso que la salvación no vino a través de un hombre, sino de una mujer. Entonces, ¿por qué si estamos hablando que el Señor dignifica a la mujer? Y fíjense cómo la menciona en el versículo 7, coherederas de la gracia de la vida. ¿Por qué si estamos hablando que, dice el Señor, como dice el Señor, no hay judío ni extranjero, no hay varón ni mujer? Entonces, ¿por qué viene este asunto de la sujeción? Porque precisamente, así como el siervo le toca sujetarse por el llamado del Señor a su amo, a la mujer le toca someterse, sujetarse en este entendimiento que estamos hablando al esposo. ¿Cuál era uno de los resultados primeros que decíamos que de hecho es el versículo 1? La conversión de los esposos y la conversión de la familia. En los estimados cristianos, el 80% de las familias en donde las mamás se convierten son familias enteras que terminan llegando a casa. Lo muy curioso es que el 100%, fíjense bien, aunque el 80% de las familias de las iglesias en donde se convierte la esposa son las que llegan a la iglesia, fíjense, además de esta estadística que les acabo de dar, el 100% de los hogares en donde se convierte el papá terminan asistiendo a la iglesia. ¿Se fijan por qué es importante el rol de la mujer? Porque si estamos diciendo que simplemente el que la mujer se convierta primero ya significa un 80% de ganancia, ahora dentro de ese 80%, si se convierte el esposo, es 100% seguro, según las estadísticas en Estados Unidos, que la familia va a venir al Señor. Fíjense bien, por muy hombre que sea, en este caso, el rol de salvación lo tuvo la mujer. Entonces, si estamos hablando de una sujeción cristiana que no tiene que ver con que la mujer valga más o menos, y cuanto más si estamos hablando que la mujer cristiana sabe que ella es real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, si la mujer sabe eso y a causa de eso se sujeta en humildad como el Señor Jesús se sujetó en humildad, ¿cuánto más intrascendente va a ser para la mujer el tener que ataviarse de vestidos y de vestimentas y de tanta cosa como si estos le dieran dignidad más de la que ya tiene? Fíjense, hermanos, cómo el punto no es que no se deben arreglar las mujeres.
Ese no es el punto. Y no vamos a llegar a la afirmación de que una mujer mientras más recatadita y más tapadita y todo es mejor cristiana. Eso sería muy hipócrita y muy riesgoso para la mujer. De eso no se trata. Se trata que, porque digo que no se trata de eso, porque fíjense bien, aquí el apóstol San Pedro, perdón, utiliza los ejemplos de su momento. ¿Cómo se vestían las mujeres griegas y las romanas específicamente? Con vestidos lujosos, vaya, despampanando. Pero fíjense que hay en muchas iglesias en donde las mujeres se visten lo más recatado posible. Y cuando nos ponemos a pensar a la luz de la palabra, las mujeres se arreglan con la falda más larga que encuentran, con la manga más larga que hayan, se despintan lo más que puedan y eso, quieran que no, es otra forma de ataviarse y de a través de esa vestimenta, según ellas, más correcta, quererse sentir más cristianas. Salió la misma. ¿Se fijan? El punto no es ponerse o no joyas. El punto no es arreglarse o no. El punto, el Señor no quiere, decía uno de mis maestros, el Señor no quiere mujeres calvas. El Señor quiere mujeres que calvas o con mucho cabello, con mucha cubierta o no tan cubiertas, que lo que las defina como mujeres, como hijas de Dios, como Sara, que dice aquí el ejemplo del versículo 5, sea el corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Que si ustedes se fijan, hermanos, ese fue el corazón de Jesús. Un hombre. En el ejemplo de evitar lo ostentoso tenemos el caso del Señor Jesús, y bien lo dice Filipenses, ¿no? El cual no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús? Dice Filipenses, se despojó de todo, de toda su gloria el Señor se despojó para venir a ser un humano común y corriente como nosotros. Pero eso no lo hacía el Salvador. O sea, no porque Jesús hubiera sido humilde, era muy salvador, porque también se transfiguró delante de sus discípulos. El Señor también brilló en toda su gloria y no por eso dejó de ser salvador allí. El punto no es ser humildes y pobres, como dice la Iglesia Católica. El punto es que en lo que defina al cristiano, en este caso a la mujer cristiana, sea ese corazón incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que entiende el lugar que el Señor le dio como corona del esposo, y no porque se sienta menos, no porque sea menos, no porque valga menos, sino porque su llamado es la humildad como la del siervo, aprende a sujetarse al esposo para testimonio y salvación de los que la ven. Y hermanos, al final de cuentas, veamos una cosa, no porque el llamado específico en este caso de la esposa sea sujetarse al esposo, significa que debe estar de acuerdo con él en todo lo que el esposo dice, ni que debe hacer todo lo que el esposo dice. Porque hermanos, lo veíamos hace, no me acuerdo si fue hace 8 días o hace 15 días, el cristiano, a pesar de que está llamado a sujetarse a los gobiernos, a sujetarse a las autoridades, tiene como autoridad única y exclusiva nuestro Dios. Y de hecho, porque se sujeta a Dios, se sujeta a los reyes, se sujeta a los amos en el caso de los siervos, se sujeta a los esposos en el caso de las mujeres,
Y si acaso el rey no es temeroso de Dios, si acaso el gobierno contradice la palabra de Dios, si acaso el esposo contradice la palabra de Dios, ¿cuál es el llamado del cristiano? O en este caso de la mujer cristiana. Porque para esto fuisteis llamados, para padecer. Y hermanos, para que cuando haya maldición en contra de nosotros, en cualquiera de nuestras vocaciones, cuando haya amenaza, sigamos el ejemplo del Señor Jesús y suframos y padezcamos la iniquidad del hombre. Qué distinto es una esposa que le dice sí a todo al esposo, ¿verdad? Qué distinto es una esposa que sí, 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 lo que digas, lo que digas. Esa no es una mujer sumisa, esa es una mujer esclava. Qué distinto el siervo que obedece todo lo que y le importa pisotear la palabra de Dios. Eso no es un siervo, eso es un esclavo. ¿Cuál es la opción del cristiano? Servir a Dios, honrar al hombre y sufrir la iniquidad de las personas. Y hermanos, cuando llegamos a este punto, pues bueno, cuando llegamos a sufrir las iniquidades tanto de los esposos como de los gobernantes, de los amos, etcétera, etcétera, cuando llegamos a un punto en el que la palabra de Dios es contraria a aquello a lo que nos sujetamos, cuando llegamos a ese punto en el que lo que queremos hacer se opone a lo que debemos hacer, pues ahí es donde está el Señor para rescatarnos. Y aplica la misma que cuando clamamos, Señor, sálvame. Y aplica la misma que cuando clamamos, Señor, ayúdame. Y el Señor es fiel y justo para sacarnos del yugo de los malos gobiernos. El Señor es bueno para sacarnos del yugo de los malos jefes. Y cuanto más, el Señor es bueno para sacarnos del yugo de los malos esposos. Qué importante es entonces hacer como dice el apóstol San Pedro y encomendar la causa al que juzga justamente. Y gracias, Señor, te damos por esto que nos muestras, esto que nos enseñas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser humildes, que nos ayudes, Señor, a someternos para los fines que tú quieres. Señor, ayúdanos a sujetarnos a tu palabra y a sujetarnos al testimonio que tú quieres que demos, Señor. Ayúdanos a ser cristianos humildes, dispuestos a vivir como vivió Jesús, pero Señor, también ayúdanos a ser firmes para padecer justamente y Señor, para también poder clamar a ti por libertad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.